Voy a saludar a mi invitado para analizar este tema más que importante. Fernando Tincopa está con nosotros, analista político, politólogo del Centro Huillac. Fernando, muy buenas noches, bienvenido. A ver si podemos tener contacto con Fernando Tincopa, nuestro invitado de esta noche. Fernando, ¿me escuchas? Bien, vamos a intentar probar, Walter, por favor, la comunicación con Fernando Tincopa, quien va a conversar con nosotros respecto pues a lo que va a ocurrir ya el día de mañana. Se va a tener que presentar a la justicia allá en Estados Unidos Alejandro Toledo, y de ahí se iniciará ya el proceso de extradición. Nos imaginamos también que acá las autoridades peruanas deberán también ya decidir qué va a pasar con el expresidente cuando llegue y cuando pise finalmente suelo peruano, ¿no? A dónde va a acudir, y ahí tendrá que acudir imaginemos a una dependencia policial. Se tendrá que abrir una audiencia. En tanto se abre la audiencia, a dónde va a permanecer el exmandatario. Todo eso ya lo tendrá que estar determinando también la justicia peruana, y si se decide su traslado ya a una prisión, ¿a dónde va a ir, no? Estará acondicionado ya el penal de Barbadillo, ahí donde se encuentra paradójicamente Alberto Fujimori, a quien el señor Alejandro Toledo se opuso, y va a estar acompañado del señor Pedro Castillo, ¿no? En todo caso, si se da esta prisión preventiva, apunta a que tendría que ser allí, pero bueno, veremos primero su retorno. Vamos por parte, veremos su retorno a nuestro país. Hemos recuperado la comunicación con Fernando Tincopa, por favor. Señor Fernando, buenas noches. Dame las indicaciones, Walter, porque si no estoy aquí yo desconociendo lo que pasa ahí. Hemos recuperado la comunicación. ¿Qué estamos haciendo, por favor? Señor Fernando Tincopa, buenas noches. ¿Me escucha ahora sí? A ver, la tercera es la vencida, dicen. Fernando Tincopa, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Disculpa los problemas técnicos. Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación. No te preocupes. Bueno, ahí estamos. Fernando, la idea era un poco conversar respecto a lo que se acaba de dar ya la decisión de la justicia de Estados Unidos de ya no seguir con ningún procedimiento intento que pretenda hacer Alejandro Toledo para permanecer en Estados Unidos y bloquear la extradición. Todo eso terminó, ya no hay más que hacer. Ya hace algunos instantes a la agencia EFE el presidente Toledo ha manifestado que va a respetar la justicia, en este caso de Estados Unidos, y aceptará la extradición. Lo que pide es que no lo dejen morir en prisión. Todo esto ha ocurrido en apenas algunos instantes, Fernando. Sí, este es un caso interesante por lo extenso del periodo de preparación del caso, y es aún más interesante que Toledo se haya ido quedando sin argumento alguno como para sostener su defensa. En este momento ya ni siquiera tiene la posibilidad de apelar. La única opción es o entregarse o pasar a la clandestinidad. Y eso, a diferencia de lo que podría ocurrir aquí en el Perú, hacerlo en Estados Unidos implica una connotación muchísimo más grave. Y me parece que los próximos meses van a ser interesantes porque la Fiscalía, que ya ha hecho la acusación, va a tener que llevar esto a un juicio que probablemente no se prolongue tanto como la etapa de preparación, y que demuestre una vez más también de que las personas al margen del presidente que han estado vinculadas y tienen algún tipo de participación en la denuncia, pues puedan ser más de las que pensemos. Es decir, políticos que incluso estando en actividad ahora podrían verse salpicados de este cargamontón.
perdón, de este proceso judicial, que no es un cargamontón, es simplemente la continuidad del caso seguido desde hace varios años atrás. Me parece bastante sólido y me parece, de hecho, saludable que tengamos este tipo de expresiones. Por lo tanto, entonces tú auguras de que este proceso va a ser muchísimo más rápido por todos los elementos de prueba que existen. O sea, para que se acepte la extradición es que ha tenido que haber argumentos sólidos para que la justicia de Estados Unidos diga tienes que regresar a tu país a responder por tus delitos. Sí, y a diferencia de otros casos, la Fiscalía usualmente tarda mucho en hacer la acusación, porque al momento de hacer la acusación se exige que ya hayan como mínimos no solo insumos, sino pruebas que ameriten la apertura del proceso. Y la acusación entonces tiene una primera carpeta que contiene todas esas, digamos, evidencias y supuestos que ahora van a tener que ser probados y ya llevados a juicio. A mí me parece que el tiempo que va a demorar, digamos, al menos la primera instancia de este proceso, en definitiva va a ser, digamos, menor en comparación a los años anteriores, desde el 2018, cuando esto inició. Así que, para mí, el escenario se vuelve bastante interesante porque vamos a tener en muy poco tiempo mayor información acerca de incluso cosas que no sabíamos sobre el proceso, que la Fiscalía las tiene como evidencia y que va a salir a la luz en medio del proceso. Ahora, muchos dicen, como tú lo estás adelantando ya, muchos que han estado relacionados al gobierno de Alejandro Toledo, que han defendido el gobierno de Alejandro Toledo, ahora están como que cuerpo a tierra, ¿no? Como que quieren desmarcarse de alguna manera, pero de que van a estar llamados por la justicia o al menos investigados, ¿no? Y que van a estar salpicados por todo este proceso, van a estar, o sea, no hay duda en ello, ¿verdad? Sí, y va a ser interesante el tipo de defensa que esos personajes vayan a utilizar, porque recordemos que en muchos casos habían cargos de alto nivel, como los del ministro de Economía, como los del ministro de Transportes, que luego fueron personalidades públicas que se hicieron aún más famosas y que, digamos, no me cabe duda de que esto pueda incluso conectar varios gobiernos de manera consecutiva, porque Odebrecht ha tenido un poder de expansión bastante penetrante en toda la alta esfera del poder político peruano. Y esto es una especie de castillo de naipes o efecto dominó, para que seguramente aquellos que tienen mayor posibilidad de entrar como colaboradores eficaces reduzcan penas, van a tener que comenzar a soltar evidencias y nombres que hagan más benévola su condena. En ese sentido me parece que sí va a ser un proceso interesante de ver por lo complejo del universo de actores que conforman este entramado. Ahora, el presidente Toledo ha negado en esta entrevista a EFE, ha negado cualquier acto de corrupción, pero bueno, ya sabemos pues que Alejandro Toledo no es muy asiduo a la verdad, ¿no? Así que hay que esperar a ver qué dice, pero ¿cómo queda Elian Carr? También va a tener que, le han pedido su pasaporte, así que también va a tener problemas ahí, no solamente el exmandatario. Creo que la historia de las parejas presidenciales en el país, al menos de las que han tenido un rol protagónico durante el gobierno, siempre las ha terminado comprometiendo de una manera bastante fuerte, judicialmente me refiero. En el caso de Nadine Heredia, que fue una figura protagonista, al igual que Elian Carr, su situación es bastante similar. Y yo no dudo de que en algún momento, aun cuando su, digamos, participación haya sido distinta y en un grado menor, ella vaya también a ser comprometida judicialmente. El hecho de que su madre figurase como parte de, en teoría, el actor testaferro de el lavado de dinero de parte de Toledo, podría indicar que ella tuvo algún tipo de participación en toda esta dinámica. Y aún sin adelantar opinión, me parecería que políticamente incluso, ella todavía debe guardar algunos actores, digamos, hostiles y que puedan también significarle algún tipo de desventaja, al menos al respecto. Me parece que su situación es bastante distinta de lo que vengo
conociendo y leyendo de la prensa internacional, y quizás en su caso sí haya que esperar un poco más para ver qué tipo de acusación hace la Fiscalía hacia ella. Para terminar, Fernando, también el día de hoy también tenemos problemas en el Perú, en este caso con algunos políticos, ¿no? Betsy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez. Se leerá finalmente el fallo judicial o la decisión judicial el miércoles 26. ¿Qué avisoras en este caso? ¿Hay elementos que determinen que participó en este golpe de Estado frustrado y esto la lleve a prisión preventiva? Sin ser especialista legal en el asunto, uno podría ver que lo contrario sería ir en contra del sentido común. Sería prácticamente un atentado a tener dos dedos de criterio de frente, porque si hay un concepto que podría determinarse como responsabilidad política al menos, es este. Solo que en este caso, la responsabilidad política implica cuestiones penales, porque no cabe duda de que Betsy Chávez tenía algún tipo de participación. Todavía estará por probarse en qué nivel, pero parece ser bastante alto, en la influencia para la decisión y la planificación del golpe de Estado de Castillo. A mí se me hace que, al margen de si es que corresponde o no prisión preventiva, que es una figura extendida y muy usada y hasta, digamos, mal usada en algunos casos, lo que sí corresponde en ella es un proceso con una pena, o que la Fiscalía apueste por una pena que amerite una sanción ejemplar y drástica, porque no hemos tenido procesos que, digamos, lleven a juicio a actores políticos que hayan atentado abiertamente contra el orden constitucional y apoyado un golpe de Estado en un sistema, yendo en contra del sistema democrático. Por esa razón, este caso, en particular el de Betsy Chávez y todos los exministros, y particularmente Pedro Castillo, se me hace de una necesidad ejemplar para poner como el límite entre lo permitido políticamente y lo ilegal. Esto tiene una clara connotación ilegal y que debería ser sancionada en su máxima pena. Correcto, pues esperemos que ocurra el miércoles el 26, en que se va a tener que dar lectura ante esto. Finalmente, Fernando, un expresidente más que va a estar sentado en el banquillo de los acusados y tal vez en Barbadillo, si es que la justicia lo determine, ¿no? Pobre nuestro país, pero en fin, ojalá aprendamos la lección. Fernando, te agradezco mucho. No, encantado, Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Fernando Tincopa, politólogo del Centro Huilla, que estuvo con nosotros analizando pues finalmente la suerte ya del expresidente Alejandro Toledo.